de auditoría. Y tenemos que cumplir con una serie de requisitos que si los lleváramos al pie de la letra, como nosotros lo hacemos, ¿verdad?, no alcanzaríamos a hacer ese número o esa cantidad de auditorías. Es imposible que un contador dictamine 40 o 50 empresas en un solo ejercicio. Es imposible. Esa es otra de la exposición de motivos que tiene el Ejecutivo Federal para desaparecer el dictamen fiscal. Y más que nada es ese abuso que ha existido por parte de contadores, que también tenemos que hacer la aclaración, no todo en la vida es color de rosa. Hay contadores que se dedican a vender la firma. Esa es la parte también que el SAT pretende y quiere evitar. Además de que el dictamen no se lleva como debería de ser, es decir, nosotros mismos nos hemos encargado de decir dictamen fiscal cuando lo que tendríamos que decir es auditoría. Nosotros tendríamos que enviar una propuesta de honorarios por la auditoría, por la realización de la auditoría, y una propuesta por la elaboración del dictamen fiscal, porque hablamos de dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es la auditoría, el informe que yo le doy a los socios o accionistas, y el informe que le tengo que dar al SAT. Son dos cosas totalmente diferentes. Esta es parte de por qué el SAT pretende eliminar el dictamen fiscal. Aquí la recomendación sería: no hagan el dictamen fiscal, pero sí lleven a cabo una auditoría y exijan a sus auditores que hagan auditoría como debe de ser. Que les haga un estudio del control interno, quizá no una auditoría, pero sí tiene que haber un estudio y una evaluación de él. Y sí tiene que haber una revisión aunque esta revisión siempre es aleatoria, no es una revisión al 100%, pues sí que la lleve a cabo, ¿no? Y que les entregue un informe de qué fue lo que hizo, qué fue lo que encontró, cuáles fueron los hallazgos, cuáles son las deficiencias. Eso es una auditoría, y que emita un informe, no un dictamen. La palabra dictamen solamente existe en el SAT. En la normatividad contable lo que existe es un informe. También pretende establecer medidas de apremio, embargo precautorio e inmovilización de las cuentas bancarias. Actualmente, una de las formas que tiene el SAT de localizarnos a los contribuyentes cautivos es inmovilizando nuestras cuentas de cheques. O sea, nos las congelan, ¿vale? Aquí lo que se está planteando es que constitucionalmente ya lo puedan hacer, porque actualmente es anticonstitucional. Actualmente, si el SAT me embarga mi cuenta, con un pequeño juicio me las destraban. Lo que pretende es eso, que ya no se destraben hasta que yo no vaya y aclare mi situación para que me vuelvan a activar mi cuenta. Esta modificación también es bien importante, la determinación presuntiva de la utilidad fiscal. Ya sabemos que la autoridad tiene la facultad de determinar mis ingresos o mis utilidades. Bueno, aquí ya también me lo recalca, y además me dice cómo lo va a hacer. Una de las formas como lo puede hacer o lo va a hacer es aplicando los ingresos brutos declarados o determinados, fíjense, presuntivamente, o sea, también me los puede presumir. Un coeficiente que se determina atendiendo a la naturaleza de ciertas actividades. O sea, seguimos todo en la presunción. O sea, él puede presumir cuáles fueron mis ingresos, y sobre eso determinar un coeficiente que el mismo SAT va a determinar dependiendo a la naturaleza de ciertas actividades, obviamente en el ramo en el que esté mi empresa. Esa es una. Hay otra. Determinar presuntivamente el precio, volvemos a lo mismo, presuntivamente el precio en que los contribuyentes adquieren o enajenen los bienes. Es decir, el SAT va a poder decir: yo creo que tú los puedes comprar a tal precio y los puedes vender a tal precio. Por lo tanto, te puedo fincar un crédito fiscal. El uso indebido de los comprobantes fiscales, que ya lo habíamos comentado también hace un momento, es básicamente por el tráfico de los mismos. Esa es la parte que el SAT quiere evitar, que ya no exista tanto tráfico de documentos. No sé si lo logre. Normalmente, con todo este tipo de planeaciones, con todo este tipo de modificaciones, el SAT hace su planeación y nosotros como contadores hacemos la nuestra. Ahora bien,
si la autoridad fiscal, al ejercer sus facultades de comprobación, acredita que un contribuyente persistió en la utilización de comprobantes que simulan actos u operaciones, aguas, puede actuar por la vía penal, tanto para el que lo expide como para el que lo compra. Esta es la parte más delicada de esto. Penalmente nos pueden fincar un delito fiscal. 5% de las aportaciones al Infonavit. Esto yo considero que es un golpe muy fuerte para los trabajadores. Primero porque, uno, va a ser más difícil que adquieran un crédito para sus casas. Dos, va a ser mucho más el tiempo que tarden en pagarlo. Si de por sí ya era difícil a raíz de que se modificó la ley en el 97, imagínense ahora con esto, pues va a ser todavía más difícil. Esto sin lugar a dudas dañaría la subcuenta de los trabajadores, que era lo que les comentaba hace un momento. Y la seguridad social, se pretende reformar los artículos 4 y el 123 constitucional para dar seguro de desempleo y pensión universal a los trabajadores mayores a 65 años, en lo que denominó un nuevo sistema de seguridad social universal. El nuevo régimen de incorporación busca sumar a los negocios a la formalidad. A todos aquellos negocios que tienen la informalidad los pretende, por medio de este seguro, llevarlos a la formalidad. Los trabajadores de empresas recién incorporadas al sistema tributario tendrán un seguro social a cuotas reducidas. Y también las personas físicas que se adhieran al nuevo régimen fiscal tendrán derecho a la pensión universal y al seguro de desempleo, siempre y cuando estén tributando y cuando menos en los 2 últimos años de manera ininterrumpida. También se pretende en el seguro social elevar las cuotas referentes a enfermedades y maternidad. No han establecido a cuánto se elevarían. Actualmente tendremos en la cuota fija un 20.40% que se causa sobre un salario mínimo, una cuota adicional que es el excedente a 3 salarios mínimos con el 1.10%, las prestaciones en dinero del 0.7% y las prestaciones en especie de los pensionados y sus beneficiarios del 1.05%. La única que se pretende incrementar es la cuota patronal. La cuota de los trabajadores quedaría exactamente igual. ¿Esto qué va a traer como consecuencia? Pues una mayor carga laboral para los patrones, porque esto le va a impactar directamente a todos aquellos que ganen más de 3 salarios mínimos, es decir, unos 7,000 pesos en promedio mensuales. Y otra de las cuestiones que se pretende es la homologación de la base del IMSS con la del ISR. Esto todavía sigue pendiente de aprobar por parte del Senado, aun cuando esta ya viene de meses atrás. Aquí ya entraríamos al tema de las conclusiones. Nuestras conclusiones que pensamos acerca de la reforma hacendaria, bueno, pues es una reforma hacendaria que nosotros consideramos que queda en solamente buenos deseos de incorporar a la economía informal a la formal, porque difícilmente va a ocurrir esto. La economía informal, todos aquellos que actualmente no pagan impuestos, por más que uno les diga, oye, vas a pagar $1, de nada a $1, es mucho, o sea, es todo el dinero del mundo, ¿sí? Entonces consideramos que solamente queda en eso, porque aparte esto va a quedar condicionado al seguro de desempleo y la pensión universal para que se incorporen a la economía formal. Es decir, para que tengas derecho a esto, te tienes que incorporar al padrón del RFC. También consideramos que es una reforma meramente recaudatoria, aunque casi todas las reformas pues el objetivo es recaudar impuestos, ¿no? Pero esta lo es aún más. ¿Por qué? Y ahí les voy a decir por qué. Pretende eliminar ciertas deducciones, limitar ciertas deducciones, incrementar la base de los impuestos, ¿sale? Pero no dice nada acerca del gasto público, ahí no se ha pronunciado. Entonces pensamos que sí es una medida totalmente recaudatoria. Hace rato les comentaba,
Las personas morales que actualmente causan un 30% de impuesto, con esta medida la tasa del impuesto, se han hecho varios estudios, pudiera llegar hasta el 42%. Con el mismo ejemplo que les hice el planteamiento de la persona física, sucedería lo mismo con la persona moral. Tendríamos que hacer un ejercicio similar y nos iríamos de espaldas cuando vean que la tasa real del impuesto no es del 30%, va a ser más o menos aproximada del 40%. En el código se le da manga ancha al SAT, como ya lo hemos comentado, para otorgarle mayores facultades de acciones, de acciones para revisarnos, lo cual podría dar lugar a acciones arbitrarias por parte de la autoridad misma, porque si queda supeditado a que puede interpretar la ley, pues entonces, ¿qué seguridad jurídica tendríamos nosotros? Aun cuando sí tendríamos ciertas maneras de defendernos, no queda así tan libre el asunto. También se disminuye el ingreso y con ello las posibilidades del consumo y el ahorro para las personas físicas, ¿sí? Esta es otra de las conclusiones a las cuales llegamos. También nosotros consideramos que antes de pensar en gravar más impuestos, pues se debió pensar y revisar muchos rubros del gasto actual del gobierno, como lo son eliminar programas regresivos, el mal uso de los recursos y la excesiva burocracia, entre otros. También consideramos que el gasto público debe ser un instrumento de desarrollo y equidad. De no ser así, esto se traduce en un costo alto para quienes sí pagamos impuestos y un obstáculo para el desarrollo mismo. Se aumentará la recaudación fiscal en 1.4 del PIB, hablamos de 239.700 millones de pesos aproximadamente, pero este aumento proviene de los cautivos, es decir, proviene de los que ya pagamos impuestos. La cuestión, volvemos a lo mismo, habría que tratar de hacer algo para que paguen los que no están pagando. Al afectar el concepto de deducibilidad en la declaración anual, asociados con la salud, tales como los gastos médicos mayores, hospitalarios, el pago de colegiaturas, estas deducciones, entre otras, serían parcialmente deducibles, ya que en la declaración anual solo tendríamos derecho a una deducción aproximada de los 47,000 pesos. Hablábamos de los 2 salarios mínimos. Aquí sería posible por parte de las personas físicas que se promueven algunos amparos, porque nos están afectando directamente en lo que ya les había comentado, en las deducciones de la salud, en las deducciones de algunos que son obligatorios, por ejemplo el transporte escolar es obligatorio en algunas escuelas, entonces también me estás afectando ahí, ¿sale? ¿Es posible que se tramiten amparos? Sí. ¿Que sean ganables? Pues ahí ya depende del abogado, ¿verdad? Ya no depende tanto de uno. La conclusión final sería que México necesita una verdadera reforma hacendaria, no una modificación a las leyes que ya tenemos, una reforma de fondo, tratar de incorporar a la formalidad al comercio informal. En alguna ocasión con el contador Fidencio hacíamos un ejercicio así, muy simple. Calculábamos cuántos puestecitos existen en los tianguis. Y la cantidad a la que llegamos con una cuota de 20 pesos, que creo que es lo que le pagan a los líderes por establecer su puesto, era muy parecida a eso. Es decir, si yo puedo recaudar esa cantidad de los que no tengo en el comercio formal, más los que ya tengo, no necesitaría una reforma fiscal, no la necesitaría. ¿Qué es lo que nos está atorando en ese sentido? Tanto líder que existe, ¿sí? Entonces, por ahí tendríamos que empezar a buscarlo. Nuestro tema era ¿en qué te afecta o en qué te beneficia la reforma hacendaria? Creo que nos afecta casi a todos y nos beneficia a muy pocos. ¿Le ponemos beneficiados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Lo ponemos en signos de interrogación porque tampoco sabemos. ¿Quién sabe? Hace rato yo les comentaba, ellos hacen sus planeaciones,
y nosotros tendremos que hacer la propia. A lo mejor lo que ellos pretenden o esperan recabar o recaudar no va a llegar a eso. Y aun cuando llegaran a ese límite o a ese tope, no les va a alcanzar. El país va a tener que endeudarse para poder salir con su gasto público. México es el único país donde hacemos, en ese sentido, las cosas al revés. Primero, ¿qué se autoriza? Primero determinamos si se autoriza la ley de egresos. Es decir, primero determino qué me voy a gastar y después de dónde voy a sacar el recurso. Cuando debería de ser al revés. Primero voy a ver cuánto voy a obtener de recurso y después en dónde lo voy a aplicar. Por eso hacemos esta reflexión. ¿El SAT o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público verdaderamente serán los beneficiados? Pues no lo sabemos. Eso lo platicaremos el año que sigue, Dios mediante. A nombre de Medina Aldú y Asociados, les vuelvo a reiterar y a dar las gracias por esta plática. Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza, aquí les vamos a ampliar la duda todavía aún más o los vamos a espantar todavía más de lo que ya está. Perdón, todo lo de colegiaturas y todo eso, ¿aplica para todo este año? No. Sería a partir del 1 de enero del 2014. Ok. O sea, todo lo que yo ya tengo restaurantes, colegiaturas... No, 2013 se queda igual. Es más, de hecho, por ejemplo, habíamos hablado que se pretende gravar el interés de las hipotecas, pero serían de las que se adquieran a partir del 1 de enero del 2014. Las que tenemos ahorita o los que tienen alguna hipoteca ahorita que no sea casa de interés social, siguen exentas. Ninguna ley es retroactiva en nuestro perjuicio. Gracias. Nada más para aclarar algo, del tema de Infonavit, ¿son 2 años? Si así entra la nueva ley, ¿serían 2 años para poder adquirir una vivienda por parte del Infonavit o Foviste, por ejemplo? No es que sean 2 años. Actualmente a los trabajadores se les retiene, no, más bien los patrones pagan el 5% sobre los sueldos y salarios, pagan un 5% para cuestiones de Infonavit. Lo que se pretende es bajar del 5% al 2.5%. La exposición de motivos es para mejorar la economía de las empresas. Sí, igual a lo mejor tienes razón. Por un lado, me estás quitando un 2.5%, pero también me quitas la opción de una deducción mayor, porque ese es un gasto totalmente deducible. Pero a los empleados, a los trabajadores, les va a resultar más difícil tener un crédito fiscal, un crédito para una casa. Actualmente los puntos mínimos, creo, para tener derecho a un crédito es de 125 puntos, me parece. Y va de la mano todo, el sueldo, la antigüedad y pues bueno, las aportaciones que se hacen. Y la edad, desafortunadamente también de repente la edad nos juega medio rudo para los que ya estamos un poquito traqueteados. Nada, felicidades por la brillante disertación. Gracias. Es preguntarte a la gente que estamos haciendo empresas, en mi caso soy persona física con actividad empresarial, pero a las micro, a las medianas, etcétera. Se habla tristemente de que México está ahorita en una situación de un crecimiento de 8%, algo así están estimando para lo que resta del año. Así es. Pero ¿qué va a pasar con nosotros que tenemos esa mentalidad de crecer? ¿La reforma hacendaria nos va a ayudar o va a detener? Desafortunadamente, no, porque inclusive todas las pymes y las MIPYMES, algunas inclusive están en el régimen de intermedio. Y si me apuras tantito, algunas ni están tributando, Y no porque no quieran, porque el régimen fiscal para las pymes y las MIPYMES, es muy complejo. La idea que se tiene en este sentido es incorporarlos todos, meterlos todos al aro. Entonces, en realidad, hablar de que si te perjudica o te beneficia, si lo vemos de manera cruda, yo te diría que no. Ahora, con una buena planeación, con una buena estrategia, si te acercas a Medina Aldú y Asociados, seguramente vas a crecer, te lo prometo.
Muchas gracias y felicidades por la exposición. Hace Gracias. un rato comentó acerca de un monto, me parece que es de 500,000 pesos, que iba, cuando estaba usted hablando acerca del IBE, si mal no recuerdo, o para las personas físicas, que se iba dio un tope de 500,000 pesos. ¿Ese era un límite o un tope sobre el cual se iba a grabar? Sí, mira. Gracias primero por tu asistencia. También a usted, bueno, a todos. No, mira. Para las personas físicas la tasa del impuesto actual, la máxima es del 30%. Sin embargo, para las personas físicas la tasa es progresiva. Dependiendo de tus ingresos, es la tasa de impuestos que te corresponde. La máxima es el 30%. Lo que pretende la autoridad es que si tú tienes una base gravable superior a los 500,000 pesos, la tasa no sea del 30, sino que sea del 32%. Es decir, vas a pagar más impuestos. Por eso también viene el eslogan que dice que pague más el que gana más. Más bien vamos a contribuir más los mismos, ¿no? ¿Ese monto es anual o mensual? Anual. Sin embargo, hacemos pagos mensuales y también ahí tenemos una tarifa anual, pero también vamos a tener una tarifa mensual donde no van a ser los 500,000 pesos anuales, porque tendríamos que dividir los 500,000 entre 12 para que nos dé el monto máximo de manera mensual y también caeríamos en el 32%. En cuanto al IDE y el YETU, no me quedó así como que muy claro. No, sería... Nada más. Ok. Gracias. No, ¿de qué? En la presentación aparecían algunos puntos de la ley que aparecen en rojo, porque todavía no están aprobadas o porque están en discusión. ¿Cuándo es la fecha en la que ya se define esos puntos y dicen? Octubre, este mes. El 21 de octubre, me parece, por ahí, tiene que ser autorizada y tiene que ser aprobada la ley de ingresos. Y ahí es donde tiene que aprobar la reforma hacendaria. O sea, este mes es fundamental, es crucial. En este mes ya se sabe qué pasó y qué no pasó. Lo que está en rojo es algunas que ya sabemos que no van a pasar y algunas que nosotros creemos y pensamos que no van a pasar, que son muy poquitas en función de lo que creemos que sí va a suceder. Aquí más bien es, por ejemplo, el IVA en colegiaturas, nosotros hemos platicado mucho al respecto. Nosotros creemos que es una reforma que llegó para no quedarse, es una moneda de cambio. Es decir, hablen de esto porque no quiero que vean esto otro. El famoso artículo 5 nadie lo ha tocado y ese va a inferir directamente en nosotros como contribuyentes. Al darle esa facultad a la autoridad fiscal, le están abriendo la puerta, O sea, le están abriendo para que lo que ellos crean, ya no es lo que nosotros digamos y le demostremos, es lo que ellos crean. Eso es bastante crítico, aun cuando pues te he de recalcar que no todo es tan malo, ¿no? Porque independientemente que la misma ley le dé esa autoridad, tenemos los principios, los métodos de interpretación jurídica, que esa sería, y ya es materia de abogados, pues la materia donde nosotros nos podríamos defender, ¿sale? Tarjetas de crédito o este tipo de obtención como Electra, ¿va a ser acreditado? Si no es acreditado, se paga en efectivo, ¿correríamos el riesgo de que ahí nos quisieran cobrar ISR? No, mira, más bien esta modificación a la ley va en función de... hay algunas empresas que tienen, la misma ley me da esa opción, Cuando yo hago mis ventas a plazos, es decir, no tengo mi venta de momento, sino tengo mis ventas a plazos, tengo la opción de acumular mi ingreso conforme lo voy cobrando y no conforme lo facturo. Eso es una opción que me da la ley. Esta opción desaparecería, ya no existiría. Les puse el ejemplo de Electra porque creo que es el que más refleja esta situación. ¿Le va a pegar? Sí, porque Electra, todos los abonos que uno iba y le hacía por lo que uno adquiría, era el momento en el que acumulaban el ingreso. Pero nosotros nos pagábamos lo mismo por el artículo que compráramos. O sea, realmente a quien le va a pegar es a ellos, no a nosotros. El IVA, pues lo que tú compres ahí graba IVA y el IVA sigue en flujo de efectivo. Ahí sí, conforme tú le vayas pagando, él tendrá que ir pagando el IVA del pago que tú le vayas efectuando.
Si ya no hay más preguntas, no me queda más que reiterarle las gracias y ojalá que el año que sigue podamos seguir viendo en este tipo de reformas. Esperemos que no hablemos de una reforma hacendaria, sino de algo más simpático, ¿verdad? Muchas gracias. A nombre de Medina Alduy. Gracias, Medina Alduy y Asociados.